Me dan un ratito, porfa. Tengo que... Ay, perdón, perdón. No me volví. Chicos, a ver, vamos a hacer algo también práctico. Les voy a explicar lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, a ver. Bueno, a ver, cuando estos días hemos hablado netamente de acero, bueno, más diseño a una cercha metálica que está más metida al tema de compresión y tracción, ¿vale? Cuando hablamos de madera, también van a tener que modelar esto en el SAP y también en el RAM Elements. Ojalá que de aquí unas semanas pueda dar un curso de RAM Elements también para poder diseñar. No es tan difícil. Hay cositas que tampoco yo no sé, sé lo más elemental, así que voy a estar también practicando esas cosas como para que podamos hacer, porque el proyecto requiere dos programas, siempre. Entonces, a Elige le gusta mucho RAM Elements, así que vamos a usar eso también. Y es bueno que ustedes también tengan, ¿no? Ese programita. Bueno, con respecto a la madera, yo voy a explicar todo este tema de cómo está desarrollado el pacto andino y cómo es que divide las maderas. Pero es un resumen de esto, digamos. Nosotros tenemos, en Latinoamérica se ha creado esta norma porque tenemos esta zona que les había dicho que es la andina. Mayormente de esta maderita son las famosas coníferas y las latifoliadas, ¿no? Entonces, esto hay más en las zonas de altura, ¿no? O también en el hemisferio norte. Estas son las que tenemos más que todo en Bolivia. Y bueno, también vamos a hablar mucho de estas cositas en semestre conmigo cuando echemos a maderas, cómo se divide, etcétera, ¿no? A lo que yo me voy es a ver, a lo práctico tal vez. Cuando ustedes cortan los perfiles de madera, primero, siempre se vende hasta ahorita en pulgadas y en pie pulgada, ¿no? Entonces es importante entender estas medidas siempre y que cuando ustedes calculen, ya, cuando ustedes calculen, tienen que contar la pérdida, ¿no? Estos son generalmente los perfiles más usados. Hay más que estos, ya, y aquí están sus usos. Y entonces, ¿por qué se pierde, no? Ustedes dirán, si este es el perfil, es el tamaño que ustedes han elegido, el tamaño, siempre se pierde un centímetro mecánico, tanto por el cepillado, por el corte, por la debilitación mecánica que hace aquí cuando hay microfracturas, digamos, ¿no? También por el cepillado que tiene que hacerse las cerraderas. Entonces, por ende, pierde, ¿no? Resistencia, siempre se descuenta un centímetro, también por el secado. Y al final tenemos lo que se llama la dimensión real y lo que tenemos es la dimensión también ¿cómo le llaman esto? Escuadrilla. O sea, cuando hablamos de escuadrilla, hablamos de la sección de la maderita, ¿no? Ya, entonces aquí está, por ejemplo, la escuadrilla en equivalente comercial. Cuando ustedes compran la madera en todas las aserraderas, incluso ahora, yo en Bolivia, se considera estas medidas en pulgadas, ¿no? Pero cuando ustedes tengan que calcular, tienen que usar esto de acá. Siempre se descuenta, digamos, 2 pulgadas. Cada 2 pulgadas equivale a 5 centímetros, ¿no? Pero fíjense que aquí tengo, o sea, si esta escuadrilla está por 2 por 2, esto sería 5 por 5 en teoría, ¿no? Es una escuadrilla cuadrada, pero se considera 4 por 4. ¿Ya?
Entonces, igual, cuando elijan una dimensión para una estructura, tienen que poner, es muy importante poner la escuadría. ¿Qué escuadría están usando, no? Entonces es para comprar la madera. Bueno, también las maderas saben que se divide por grupos, A, B, C, ¿ya? Hay una madera súper pesada, o sea, mientras más pesada es la madera, mucho más resistente, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo muy importante que está también en el mercado, que es el almendrillo, que es el más usado para madera dura. Y el verdolago también se usa bastante para madera no tan dura, ¿no? Y aparte que no es tan pesada esta madera. Esto generalmente se utiliza para viguetas, vigas también igual, o sea, sirven las tres maderas, ¿no? El ABC para estructuras. Y es lo único que hay que calcular y reducir ese modo de elasticidad y ya, ¿no? Entonces aquí tenemos unos ejemplos del ABC. Almendrillo, Urapao, Quino, Mure, Verdolago, Palo Amarilla y Esquero, ¿no? Entonces, estos serían los grupos que tenemos, donde el grupo A es el grupo donde es más resistente, ¿no? Y bueno, a ver, aquí tenemos las densidades, ¿ya? Esto, como le digo, no es tan importante ahora, ¿ya? Lo que me voy a ir a esto, construcción de madera, donde quiero mostrarles este de acá. Ahora, esto es importante, ¿no? Las maderas, cuando nos piden hacer un proyecto, nos van a dar siempre qué grupo es, ¿no? El grupo A, grupo B, grupo C. Y, y también nos pueden decir qué tipo de estructura es, ¿no? Para empezar a calcular. Y hay que empezar a reconocer el ordenamiento estructural de cada una de estas que pueden usarse, ¿no? La madera generalmente, como les había mencionado, que en Bolivia no es tan usual usar madera más que para techos o para cerchas pequeñas, ¿no? No algo, no tanto para estructuras grandes ni de gran relevancia, ¿no? Es bonita la madera, todo lo que quieran, pero cuesta, le diré, casi lo mismo que el acero frío. Entonces la gente siempre, si tiene la posibilidad, opta por acero en vez de madera, ¿no? Entonces, pero en el caso que les toque trabajar con madera, tenemos justamente este pacto andino que les va a servir bastante para poder diseñar cualquier estructura, ¿no? Que generalmente son cerchas, ¿no? Cerchas o pórticos, como acá pueden ver. Este pórtico, esto está netamente empotrado, ¿ya? Y las correas no están empotradas, son correas que son prácticamente libres, ¿no? Y es una estructura semi-porticada, por eso están pórticos y correas. También puede haber vigas y viguetas, donde esta es la viga principal y donde las viguetas pueden estar acá. Ya, y así, fíjense que vigas y entabladitos, ¿no? Los entablados, acuérdense que es de 1 pulgada. Esto se puede ver bastante en pisos, ¿no? Incluso ahora cuando tenemos, han debido haber estructuras en un ambiente alto, pueden hacerse un mezanine, ¿no? Un mezanine de madera o de acero. Entonces también esto les va a servir bastante si quieren calcular el tema de madera. Ahora, como les había mencionado, esto vamos a tomar nuestro tiempo para aprender todo lo que me estoy tal vez un poquito adelantando para llegar a lo que quiero, ¿no? Que es el cálculo estructural. Entonces, para el proyecto de madera que hemos dicho que vamos a hacer ahora, de la misma forma que lo teníamos en la estructura de acero, vamos a diseñar lo que es la cuerda superior, cuerda inferior, cuerda superior y las barras de arriostre, ¿no? O los listones. Este muro puede ser muro o también puede ser una columna, ¿no? De madera y puede estar dividida por partes. Es lo que vamos a hacer ahora también. Como les había mencionado, el proyecto final de metálicas y madera con el ingeniero. Vamos a hacer eso, pero más resumido, ¿no? Lo va a hacer rapidito. Mañana lo vamos a terminar. Pero quiero mostrarles siempre cómo se calcula, qué se hace, etcétera, ¿no? Y lo importante, cómo se modela la madera en el SAP. En el SAP, a ver, mientras abre, les voy a mostrar que no hay madera para nada para poder modelar. Entonces hay que idearnos cómo podemos poner las secciones de madera al SAP. ¿Ya? Entonces,
Bueno, aquí tenemos nuestros rostros diagonales, nuestras correas. Bueno, esto sería por la parte que ustedes ya lo hemos visto con ustedes, ¿no? Las partes fundamentales de una cercha o de un techo, pero con la diferencia que aquí en acero, por ejemplo, teníamos las columnas como que más así segmentadas, ¿no? Por partes chiquitas. En madera, generalmente, cuando hablamos de columnas, vamos a hablar de una escuadría entera directamente, ¿no? Y esto se van a ir después por viguetas o directamente por correas, ¿ya? Las uniones es importante. Sí, las uniones aporticadas sí se van a considerar empotradas, prácticamente, ¿no? Porque uno está empernado y dos tiene unas tipo uniones, digamos que esta es la madera, a veces lo cortan un pedazo así, algo así, ¿no? Es como que unen la madera de esta forma, ¿no? Y esto es una forma muy interesante de unir. Hay un montón de formas de unir la madera. Esto también lo van a ver en el curso de metálicas. Y bueno, ahí van a ver cómo es que uno se considera, o sea, cuándo considera una unión rígida, una unión semirrígida o una unión libre, ¿no? Como la que hemos hecho en el anterior video, o sea, perdón, en el anterior proyecto de metálicas, ¿no? Ahorita que hemos hecho conmigo. Entonces, así chicos, a ver, ya estoy tan... Bueno, aquí seguimos con los detalles constructivos. Es bien interesante la norma, fíjense cómo les muestra todo en realidad, cómo se unen, cuáles son las partes que tienen que ser, los diferentes tipos de situaciones donde van a apoyarlo sobre muros, sobre madera, sobre columnas. Entonces, la norma es bien completa, ¿no? El pacto andino. Y se puede, como les había mencionado, es una norma que es bastante antigua, pero sí todavía funciona, ¿no? Lo único es que, nuevamente, les voy a repetir, vamos a usar la filosofía de diseño ASD. Entonces, esa es la filosofía que vamos a diseñar para los diseños últimos. Ya, entonces, en el tema de diseño estructural, aquí es donde quería llegar. Vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener al momento de contemplar lo que es el diseño en madera. ¿Ya? Como hemos dicho, la filosofía es ASD. Ya, entonces los esfuerzos aplicados que vamos a tener, ¿ya? Que va a ser nuestro PU, van a ser una combinación del ASD. ¿Ya? Esta combinación está acá. Hoy ya no les voy a torturar, voy a hacer rapidita la clase, ¿ya? Entonces no se preocupen. No va a ser tan larga la clase. Yo quiero que sea lo más entretenida posible o por lo menos lo más didáctica posible. A ver, aquí está. Capítulo 2, ACCE. Entonces, estamos en el LRFD, Load Combination Strength Design. Fíjense que esto es EL, la Load Combination for Strength Design. Bueno, sería Load and Resistance. O sea, aquí le falta la resistencia Strength Design, ¿no? LRFD. Pero aquí no sé por qué no le han puesto esa. Bueno, aquí está el LRFD por si acaso. Ahora, aquí está. Este es el que les decía, Allowable Strength Design. Esto es ASD, ¿no? Entonces, en el ASD, que igual contempla la norma, nos da una serie de combinaciones, al igual que teníamos en el LFD. Entonces, fíjense que es como una combinación más de servicio. Esto incluso para el LFD se consideraría cuando ustedes suman esto, o sea, solamente las cargas, a esto le llaman, o sea, sin mayorarlas, le llaman generalmente servicios, carga de servicio, ¿no? Entonces, fíjense que aquí no mayoran, más bien algunas veces reducen tanto la carga de viento, la carga de viva, carga de techo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos nuestras propias combinaciones y eso también tenemos que ponerlo al SAP, ¿no?
Ahora, acá, como les había mencionado, estos esfuerzos aplicados va a ser como mi PU en función a las combinaciones que acabo de mostrarles. Entonces, ¿qué nos toca tocar? O sea, ¿qué nos toca ver ahora? Esfuerzos admisibles. ¿Cuánto va a ser tu P nominal? ¿No? Y este P nominal está en función a la sección transversal, tal vez al área y a la inercia del elemento, ¿no? Entonces tiene que ver mucho a qué esfuerzo está siendo sometido. Si está haciendo la compresión y tracción, es lo mismo que cualquier elemento. O sea, su esfuerzo admisible va a estar en función de la área, de la longitud y el modo de elasticidad. ¿Vale? Si es un esfuerzo tal vez de vigas, o sea, a flexión en el momento, ahí vamos a usar la inercia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces es importante ya reconocer esta filosofía, ¿no? Y también hay un o sea, análisis que tiene que hacer al tema de las deflexiones. Las deflexiones en vigas, más que todo, no lo hemos visto en metálicas ahora, en el proyecto que acabamos de hacer, pero sí se analiza y es bastante amplio, un poco más complicado que columnas, por el tema de deflexiones. A esto le llamamos nosotros cargas de servicio o también, ¿cómo le explico? Claro, de servicialidad, ¿no? O funcionalidad. Entonces, como les había mencionado, una viga puede deflectarse hasta cierto punto, ¿no? Siempre. Pero nosotros calculamos que esta deflexión sea lo más imperceptible posible. O sea, no se tiene que sentir esta deformación técnicamente cuando ustedes caminan o está sometida al esfuerzo que ustedes le meten. Entonces, en madera esto es mucho más crítico porque como en la ecuación de las flechas que hemos aprendido en hiperestática, por ejemplo, ¿dónde está, digamos, nuestra tablita de FEMS? A ver, aquí está. ¿Se acuerdan que teníamos esta tabla de FEMS, verdad? Entonces, tenemos aquí como la carga, fíjense, la carga, el diagrama de momentos, el diagrama de cortantes, las reacciones, ¿cuánto es? Y la flecha. Entonces, ¿qué decir la flecha? Si ustedes se dan cuenta aquí, esto se va a tratar de formar de esta forma. Entonces, esta deflexión máxima donde carga la P, esto es delta, digamos, ¿no? Donde a esto también en la nomenclatura de muchos libros llaman F, donde va a ser la flecha. O sea, cuánto va a ser la deflexión máxima a causa de esta carga P. Entonces, para una viga simplemente apoyada, tenemos que la deflexión máxima por una carga P al medio de la viga va a ser F, o digo P, por L cubo sobre 48I. ¿Ve? Quiere decir, mientras más grande sea el modo de elasticidad, va a ser menor la flecha. Como es madera, quiero que, a ver, analicen esta parte. Tenemos en concreto, ¿no? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto era en concreto el modo de elasticidad? ¿Cuánto era, se acuerdan? En kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿Qué me dice? O no se acuerdan. Muy bien. En kilogramos fuerza metro cuadrado, ¿cuánto era el modo de elasticidad en hormigón? ¿Se acuerdan? A ver, los se recuerda, era 2.1, o sea, para un FC, por si acaso, un F'C de aproximadamente 210 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. ¿No? En realidad, el módulo de elasticidad se calcula, ¿no? Con una formulita de la CI, pero aproximadamente es 2.19 o 2.1 por 10 a la 9, ¿no? Kilogramos fuerza metro cuadrado. Cuando hablamos de acero, ¿no? Esto incrementa muchísimo más. 2.1 por 10
a la 10 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Ahora, cuando hablamos de madera, tenemos 3 familias. ¿Ya? Vamos a la madera grupo A. Aquí tenemos incluso 2 modos de elasticidades, donde tenemos que hablar de lo que es el E mínimo, el E promedio. Para el grupo A, esto es 95.000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Lo que equivaldría, o sea, si multiplican esto o lo vuelven a metro cuadrado, esto equivale, a ver si aumentamos por 100 al cuadrado, ¿cuánto sería esto? A ver, 95 mil por n al cuadrado. Entonces tenemos 6, 7, 8, 9.5 por 10 a la 8. ¿No? Entonces, esto equivale a 9.5 por 10 a la 8 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y esta es la madera más dura, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos 3 tipos de materiales. Aquí el E promedio es 135.000, que equivale a 100 kilogramos centímetro cuadrado, lo que equivaldría igual bueno, 13.5 por 10 a la 8, ¿no? Entonces, fíjense que la relación es casi de 10 veces al concreto, 100 veces al acero. Entonces, esto es bien crítico, ¿no? Entonces, en madera es bien crítico el tema de la deflexión, ¿no? Es por eso que inclusive aumentamos la tensión, digo, el esfuerzo que produce esta flecha, que acabo de mostrarles por la tabla de estática o hiperestática, donde esta P puede ser también su peso propio o carga sobre una sobrecarga o una carga viva, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen acá una carga permanente en la viga, como ser su peso propio y una sobrecarga, ¿no? Es que es una sobrecarga así permanente, es como si ustedes tienen, no sé, una losa, ¿no? Tienen la losa que siempre va a estar ahí, obviamente, por su peso propio, y sobre eso le van a poner parquet, tal vez, ¿no? O le van a poner la losa de 5 centímetros para que todo esté parejito, ¿no? Y también tal vez le pongan, no sé, ¿qué más le pueden poner? O sea, cualquier piso, ¿no? Pero eso no lo van a mover nunca, o es muy improbable que lo metan. Entonces, eso se considera como una carga permanente, ¿ya? También muros, separadores de ambiente, etcétera, ¿no? En madera generalmente no se toman, eso les adelanto, casi no se construyen muros separadores cuando ustedes hacen casas de madera. Entonces los muros separadores se hacen sobre o muros de carga o sobre columnas y vigas, ¿no? Nunca no es como el hormigón armado. Si ustedes pueden poner muros de carga sobre la losa, no pasa nada, ¿no? Entonces es bien importante reconocer los materiales. Entonces, cuando ustedes hablamos de cargas permanentes, vamos a aumentar esto por un factor de 1.8, ¿no? A todo lo que es carga permanente, que tanto es peso propio o sobrecarga, ¿no? A eso le llamamos diferido. Ese 80% de aumento, a eso le llamamos la deflexión diferida, ¿no? Entonces, el inmediato, que puede ser transitorio, con la carga viva, ¿no? Que ustedes transitan, mueven, etcétera, puede cambiar. Entonces, no es una carga permanente. Por ende, entonces, solo se calcula el inmediato y también el diferido, ¿no? Para el último, y eso tiene que ser igual a admisible, ¿no? Eso que lo vamos a calcular también conmigo. También lo vamos a ver en semestres también conmigo, ¿ya? Y así, chicos. Entonces, aquí está lo que les había mencionado en tema de esfuerzos admisibles. En cada grupito tienen su propio flexión, tracción, compresión, o sea, cómo es que la madera es un material ortotrópico, donde la dirección donde ustedes apliquen la carga va a ser muy diferente si ustedes aplican en el sentido
o en el sentido, ¿no? O sea, el comportamiento de la madera es muy variable, por eso le llaman ortotrópico. El hormigón y el acero, bueno, más que el acero es isotrópico, donde ustedes jalen el acero o compriman el acero, va a reaccionar igual. El, 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 el hormigón no es perfectamente o sea, isométrico, más que todo es parcialmente porque a tracción reacciona muy diferente, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos por eso los esfuerzos misiles a flexión, ¿ya? Atracción paralela, quiere decir que lo voy a jalar paralela a la fibra de esto condílico. Y compresión paralela, que quiere decir paralela a esta fibra roja que veo, o sea, la fibra, cuando yo hablo compresión paralela o paralela, quiero decir a la fibra principal, bueno, que es lo importante, ¿no? Y compresión perpendicular, que quiere decir que va en este sentido, ¿no? Corte paralelo, también en este sentido, ¿no? O sea, pero el corte tiene que ser, esto es mejor visto cuando está apoyado directamente un pedazo de madera, más que todo para apoyos, les voy a mostrar esa parte, si es que alcanzamos, ¿no? Aquí está también las propiedades de la madera, como les había mencionado. Vamos a utilizar el E mínimo cuando necesitamos usar netamente a compresión y tracción, y el E promedio algunas veces en flexión. Bueno, hay una razón para esto, ¿ya? Y es más que todo por el tema de seguridad en el tema de compresión y tracción, ¿no? Es un elemento, como se había dicho, es un poco eh, o sea, hay muchos factores en la madera que no lo hacen reaccionar como uno espera muchas veces, ¿no? Eso lo vamos a ver con más calma cuando veamos el tema de maderas conmigo, bueno. Entonces, aquí está el tema de las secciones, que era importante, ¿no? Bueno, obviamente hemos visto qué son las secciones. Y es el cálculo. El cálculo no es muy diferente a lo que hemos visto en acero. Tenemos el momento de a ver que aquí está. El momento de pandeo, cuando ustedes tienen una carga P, ¿no? Produce una cierta centricidad. Esa centricidad va a producir un momento interno en la columna, ¿no? O en el elemento sometido a compresión. Y aquí está, o sea, es lo mismo, estamos calculando por la fórmula de Euler, ¿no? Fíjense que es casi lo mismo, ¿no? Pero esta es la longitud efectiva. Aquí tenemos la inercia, elasticidad y el pi al cuadrado, ¿no? La longitud efectiva sigue siendo en función acá, por L. Aquí está, ¿no? Y aquí es importante también ver cuando una columna es arriostrada. Fíjense si una columna está en el sentido, o sea, si son varias columnas, ¿no? Y si yo pongo arriostres en el sentido, quiere decir que la columna puede pandearse así, de este sentido, o también así, ¿no? ¿Cuál va a ser más crítico? Generalmente el que tiene la longitud más grande. En este caso, la columna tiene dos sentidos de pandeo, ¿no? Es interesante. Esto no lo hemos visto mucho con nosotros ahora en el tema de las cerchas, pero se usa bastante igual en metálicas este concepto de arreostra, ¿no? También lo vamos a ver en semestre conmigo. Y obviamente con el docente, ¿no? Y tienen que poner mucha atención a esto, si lo entienden o si no le agarran muy bien. Entonces, realmente este tema de riostre es bien importante para saber cuál lado va a fallar primero, ¿no? Entonces, esto es más que todo para entramados. En nuestro caso no vamos a tener esto, pero sí es importante reconocerlo, ¿no? Entonces, esta es la longitud efectiva para este lado y esta es la longitud efectiva para el otro, ¿no? Ya, entonces aquí está el K, está en función de los apoyos. Esto es igual que en metálicas, ¿no? Diferente para apoyo en fijo, empotrado, libre, etc. Ya, entonces vamos a ver lo que es la esbeltez. La esbeltez en el AISC.
de otra forma, ¿no ven? Aquí directamente es la longitud efectiva dividido entre el D, que va a ser la distancia de ¿cómo le digo? La dimensión de la sección transversal de la escuadrilla. Puede ser H o puede ser B, ¿no? Por eso tiene dos direcciones, tanto en X, ¿no? Fíjense, en X tienes este lado de acá, que este va a ser tus vueltas en X, y las vueltas en Y vas a agarrar este sentido, ¿vale? Con este B. Entonces, de esa forma, vemos las dos direcciones de cada sección. Para secciones cuadradas, esto no hay problema, ¿no? Porque H igual a B. Entonces, no pasa nada. Ya, entonces, cuando hablamos de clasificación de columnas, las columnas cortas, intermedias y largas tienen aquí una diferencia de, bueno, este lambda de acá es básicamente cómo se comportan las columnas cortas, intermedias y largas. Ahorita, entonces, ¿qué es este lambda, digamos, no? Este lambda es este acá, ¿no? Es que ustedes tienen que analizar tanto en X como Y el mayor, ¿no? Porque mientras más esbeltez tenga, acuérdense de esta ecuación de Pandeo, esta es la ecuación de Pandeo, ¿no ve? Mientras más su longitud efectiva sea más grande, ¿no ve? Entonces, el P crítico va a ser más pequeño, ¿no ve? Entonces, su columna va a resistir mucho menos. O sea, quiero que se entienda, ¿no? O sea, mientras su columna es más delgadita, ¿no ve? Ustedes le van a poner una carga P y esto se va a pandear mucho más fácil, ¿no ve? Eso es lógico. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Entonces, aquí está. Entonces, ese lambda, el menor de estos dos, o digo, el mayor de esos dos, tienen que ponerlo acá, ¿no? Para clasificar cómo lo van a analizar las columnas. Y para, como se ha mencionado, los esfuerzos admisibles para grupo diferente de maderas, tenemos aquí la compresión paralela, que esta la vamos a usar, ¿no? 145, 110 o 80, ¿no? Para la resistencia a compresión. Y este modo de elasticidad, para compresión y tracción, vamos a utilizar este acá. Y también para diseño de entramados, o sea, el E promedio más que todo se utiliza en entramados y a veces en vigas arrastradas. ¿Ya? Entonces, para columnas cortas, cuando lambda es menor a 10, directamente es la resistencia del FC que acabo de mostrarles, que es este acá. Fíjense, 145, 110 o 80, por su área transversal. Donde el área transversal va a ser no la que está en la escuadrilla, ¿no ve? Como hemos dicho, si esto es una escuadrilla de 2 pulgadas por 2 pulgadas, que equivale a 5 centímetros, lo que tenemos que calcular va a ser de 4 por 4, ¿no? Entonces, esto va a ser 4 por 4. Este va a ser el área que yo voy a usar para esta fórmula, ¿ya? No la escuadrilla. Entonces, 4 por 4 por FC, ese va a ser mi esfuerzo admisible. Así de simple, ¿no? Para columnas cortas. Carga axial admisible, aquí está. Para columnas intermedias, donde la esbeltez ya es un poco más grande, entonces ya empieza a un poco complicarse la ecuación, donde igual tenemos el FC, tenemos el área, pero multiplicamos por un factor que va a estar en función del CK, y este CK no es nada más que 0.725 por el modo de elasticidad que ya la tenemos, que era, bueno, para diferentes grupos, ¿no? Digamos que el grupo A, 95 miliones, ¿no? Y el FC, la resistencia a compresión del también tipo de madera. Entonces, este CK se calcula en función del tipo de madera y el lambda, el mayor de las dos, claro, el mayor del lado más que va a fallar primero, ¿no? Por el tema de desveltez. O sea, sí, igual, esto está elevado a la cuarta, ¿no? Entonces, esto es bien simple, igual. Y por último tenemos lo que es la columna larga. Entonces, aquí tenemos, fíjense, la columna larga, cuando esto es CK, o sea, cuando lambda es mayor a CK, que hemos visto que era CK, es mayor a CK y menor a 50, utilizamos este acá. Como en acero, tenemos la relación de esbeltez menor a 200, ¿no ve que les había hablado anteayer o ayer, ¿verdad? Igual, para maderas,
no puede pasarse las vertientes a 50, ¿no? Si es a 50, tienen que cambiar de, eh, de sección, ¿ya? Entonces la madera no puede ser muy esbelta, porque si no falla por desestabilización. Entonces, sí, bueno, como siempre, quiero hablarles siempre antes de empezar el cálculo, bueno. Entonces, aquí creo que no hay problemas. E por A por 0.329 por alfa, o digo, claro, lambda al cuadrado. Así es la forma de calcular el carga axial admisible de la columna. ¿Ya? Entonces, esto está, sí, elementos sometidos a tracción. Esto es súper simple. Directamente la resistencia a tracción por el área, nada más, ¿no? Y de esa forma calculamos la tensión admisible de tracción. Entonces, aquí también tenemos una tabla SK para calcularlo directamente en función al F de resistencia de compresión y modo de elasticidad del ABC. Entonces, ahí tiene ya calculado tanto para columnas como entramados. ¿Ya? Entonces, este era un ejemplo para cálculo de cómo vamos a seleccionar la columna más efectiva. Y les digo algo, a ver, cuando ustedes diseñen un elemento estructural, sea columna, vigas, en un programa estructural, ustedes tienen que ver algo importante. Tienen que ver cómo se va a calcular esto, cómo se va a modelar, perdón, y obtener resultados y a partir del resultado empezar a diseñar. Porque en los problemas de examen, problemas reales, esto es lo que nos falta en realidad, ¿no? Piensen que en este ejemplo donde ustedes van a diseñar una columna, que les está dando aquí un ejemplo, ya les da la carga concentrada de 3.000 kilogramos, ¿no? Pero ¿cómo obtengo estos 3.000 kilogramos? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ok, tenemos que también hacer todo lo que, ¿cómo les digo? O sea, tenemos que saber modelar cualquier estructura que nos toque, modelar y obtener resultados, ¿no? Como lo hemos hecho ayer conmigo, ¿no? Con la estructura metálica. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar ahorita un proyecto de maderas en SAP. Ay, no está aquí, a ver. No sé si van a alcanzar a hacer los dos proyectos, es mucho, la verdad. Pero sería bien. Yo les voy a pasar este proyecto porque usted lo tenga. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo lo he hecho y cómo es que se tiene que calcular, ¿no? Aún me falta hacer planillas que tengo. Es un tipo de práctica también del INGE, ¿no? Para diseño de vigas. Lo tengo resuelto, pero no lo tengo en planillas. Me falta ese sitio. También tengo exámenes ya resueltos también del INGE. Vamos a estar viendo eso también en semestre. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde lo he hecho? Ay, ¿dónde lo he hecho? Ay, no me acuerdo. Um, no, es que esto es vigas. No, esto no hay que ver. A ver. Un ratito. Tólicas. Tólicas. El proyecto del INGE les pedía todo esto. A ver, mostrar. Esto es lo que se les pide siempre, ¿no? En cualquier proyecto.
Entonces este es el índice que les va a pedir seguramente. Este es, esta es la forma que tiene la estructura, ¿ya? Y te pide esto, todo lo que es antecedentes, objetivos, limitaciones, normas empleadas, programa de análisis y definición de modelo estructural, propiedades de materiales, definición de geometría, etiquetado, determinación de cargas, guía de la sobrecarga de viento, de techo, viento, claro, de nieve y viento. Bueno, en realidad esto es granizo, ¿no? Datos, ingreso al programa, materiales, secciones, áreas, patrones de carga, estados de carga, combinación de carga, lo mismo que hemos hecho conmigo, ¿no? Salida de datos, envolvente, diseño de elementos estructurales, planos y conclusiones. Entonces, cuando ustedes metan el plano, ¿eh? Tienen que meterlo con escuadrillas y no con las secciones de cálculo. Y diseño de elementos estructurales está en función a la norma, que es esta norma de acá, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer ahorita del SAP? Tenemos esta estructura que, a ver, era de esta forma. No, está mal. Creo que tengo dos corridas. A ver. Las tengo dos corridas. Corrida última puesto. Ya. Entonces, tengo aquí el ejemplo que les había dicho, o sea, las columnas cumplen un espaciamiento chiquito, digamos. En el proyecto, el ingeniero les daba el espaciamiento. Cuando les da, por ejemplo, miren, tienen un techo proyectado para madera de casa respecto a la madera de techo de 5 metros de luz entre apoyos. Quiere decir que de acá hasta acá son 5 metros, ¿no? Después les dice, ahí está, que deberá ser diseñada para recibir en el cordón superior una cubierta de teja americana cuyo peso es igual. Ya, entonces tenemos una sobrecarga también en el techo. Y un entablado, o sea, aquí también tenemos un peso propio de la madera, ¿no? Aquí arribita. La ubicación de la estructura será la localidad de Cochabamba. Eso me indica qué velocidad de viento voy a usar para el tema de ráfaga, ¿no? En el diseño deberán considerarse las cargas muertas, la acción del viento, carga de granizo, carga viva de techo. Entonces también lo hemos hecho conmigo. La madera para la ejecución de la estructura será verdolago, esto es grupo B. Y la estructura del techo consta en total de 7 armaduras simétricas separadas de cada 1.2 metros. O sea, separación de acá es bastante pequeña, digamos, ¿no? O sea, la carga seguramente va a ser muy pequeña igual. 1.2 metros de columna a columna y son 7 armaduras, ¿no? Simétricas. Esto es importante, dice armaduras, ¿no? Es importante. Y de las armaduras extremas tiene un alero de 50 centímetros que tiene en una viga. Entonces el alero va a terminar así, va a tener aquí un extra de 50 centímetros, ¿no? Y aquí va a estar la columna. Eso es lo que ustedes tienen que modelar en el SAP y obtener resultados. Entonces, este es el entablado, esta es la forma de la armadura y tienen que calcular todo lo que hemos hecho conmigo con respecto a la carga de viento, nieve, carga de techo, ¿no? Y aquí te pide diseñar los elementos de madera,
cerchas, columnas, vigas de madera grupo A. Bueno, en realidad te da verdolago, ¿no? Entonces grupo B. Ni tal vez se equivoqué aquí, no sé. Así como también las conexiones es un tema de la norma que está al final, que es también bastante amplio, pero ahorita solo quiero hablar de los elementos estructurales, no de las conexiones. Entonces, fíjense que pueden utilizar clavos, pueden utilizar también pernos, también una forma de calcular los esfuerzos que puede obtenerse por el número de clavos, número de pernos, etc. Hay ecuaciones y hay modelos como para que ustedes puedan diseñar la estructura fácilmente, o sea, las uniones, ¿no? Entonces, tiene que tener siempre estos cualquier programa o proyecto tiene que tener esto siempre, ¿no? Las normas, el programa, definición del modelo, propiedades de los materiales, definición de la geometría, etcétera, ¿no? Entonces, lo que acabo de poner acá en este proyecto, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, bueno, lo que no les voy a pedir, ¿no? Porque les voy a mostrar esto directamente y les voy a pasar el modelamiento y las planillas, ¿no? Que es lo importante. Entonces, cuando hablamos de diseño de columnas, aquí yo tengo mi planilla, donde solamente analizo si es columna larga, columna media o columna intermedia o columna larga. Está bien limitada mi planilla ya, entonces lo pueden mejorar ustedes mucho más. Cuando se utiliza columna intermedia, acuérdense que es otra ecuación, no es esto, ¿verdad? Aquí solamente es como un aviso que me está dando columna larga, pero si me dijera columna intermedia, esto no va a cambiar, digamos, ¿no? Pero yo sabía que todas iban a ser consideradas como columnas largas, ¿no? Por eso aquí yo calculo el lambda directamente, ¿no? Pero esta programación está muy pobre, digamos, ¿no? Ustedes pueden mejorar esto mucho más. Entonces, eh, estos resultados yo los saco de combinaciones, ¿ya? De las mismas que hemos hecho, ¿se acuerdan? Conmigo. El Excel. A ver. Creo que tengo acá. No. Aquí está. Aquí está. Es muy parecido a lo que hemos hecho, solamente que aquí también había sobrecarga por el techo, ¿no? Entonces, en la sobrecarga por el techo, lo que yo he hecho en la combinación es aumentarle eso al 1.2 de la carga muerta más la sobrecarga, ¿no? Esto está también mal, porque estas combinaciones son LRFD. Yo lo que debería haber hecho es trabajar con esto, ¿no? Está con esto. Estoy trabajando con carga viva de techo, con carga muerta, con S que es snow o también granizo, ¿ya? Y viento. Entonces, este acá no lo voy a usar, ni este acá, porque no hay carga viva ni solamente carga muerta. Yo hubiera usado este, también este, digamos. No, es diferente que el ASD, audio, es diferente que el LFD. Este acá. Uy, hay más combinaciones, fíjense. También este acá y este, ¿no? Que involucra a todos. Muchas son hartas siempre. Entonces, sí, tendrías que analizar bastantes combinaciones de carga. Aquí yo lo he hecho mal, ¿no? Entonces tendrían que ustedes tal vez semestre, vamos esto conmigo, tal vez el tema del ASD, para hacerlo esto más bonito. Pero obviamente va a haber más combinaciones, porque aquí solamente había 2 familias que yo he usado para el RFD. Aquí hay 4, entonces puede que se multiplique por 4 todo, ¿no? O por 2, perdón. Aquí tengo 40 combinaciones
total, lo que es el verde, porque en los plomos se repiten, ¿verdad? Lo que se ha hecho. Si tengo dos familias más, tal vez tenga 80 o un poco más, ¿no? Entonces hay que analizarlo poco a poco. Entonces, sí, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? Entonces, en maderas no les quería hablar, o sea, solamente les quiero dar el pantallazo, ¿no? Y no les voy a pedir que me lo hagan. Si quieren, háganlo. Sería genial que lo hagan. Les voy a regalar mi proyecto. Se los he hecho para los chicos, o sea, no les he pasado, pero sí les hemos mostrado cómo hacer algunos. Y es igual, la geometría, o sea, dibujar esto es sencillito, ¿no? O sea, porque solamente es raya, 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 raya. El tema es los materiales. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Aquí lo he puesto como o cualquier otro material, ¿no? Y le he puesto del grupo A, que era este en kilogramos fuerza centímetro, que era 95.000, ¿no? Y el volumen, o sea, el peso específico es 1100 kilogramos por metro cúbico, perdón. Entonces, el modo de elasticidad es muy importante sacarlo. El Poisson, por si acaso, este está bien 0,2 a 0,3 también, parecido al hormigón. Igual, esto casi no se toca, ¿no? Y le ponen OK. Esto podrían hacerlo mucho más avanzado, porque esto solamente estaba analizando para el tema de compresión y tracción y un poco de flexión, ¿no? En realidad, como les he dicho, esto es un material ortotrópico. Si ustedes van al avanzado, acá, fíjense, aquí tienen una direccionalidad del tipo de simetría del material. Entonces, isotrópico, pueden poner anisotrópico, que es el hormigón generalmente, uniaxial, bueno, ortotrópico, que es lo que es la madera, ¿no? O isotrópico, que es el acero. Y pueden poner modificar, fíjense, para cada dirección, a ver, acuérdense, 1, ¿no? Eje local, 2 y 3. Si yo tengo un elemento, tal vez, a ver, así, ¿no? Cuadradito. ¿Ve? Le he dibujado un elemento así rectangular, digamos de abajo arriba, entonces el eje local va a ir hacia arriba el 1 automáticamente, ¿no? El 2 y el 3 van a ir en su plano de la sección transversal. Entonces, como se ha dicho, el módulo de elasticidad, esto se puede cambiar para cada dirección, ¿no? El coeficiente de Poisson igual, coeficiente de expansión para cada dirección. Y bueno, en este caso, el modo de elasticidad no analizamos en estos dos, ¿no? Es casi como que, o sea, la norma te dice, ¿no? ¿Cómo les explico? A ver, la resistencia que tiene esta en las diferentes ejes de una madera se plasma en el modo de elasticidad, ¿no? En el tema de tracción y compresión, esto se considera este valor nomás, ¿no? Que es 9.5. En el caso en el 2 y en el 3, casi no analizamos en madera, ¿ya? O sea, he visto por lo menos que no se analiza, porque cuando estamos a flexión, cuando estamos haciendo flexión, ¿no ve? Te voy a explicar. Digamos que esta es su sección, ¿no ve? Y tenemos acá el eje neutro. Y tenemos acá el cálculo de secciones, o sea, de tensiones, perdón. Aquí.
Cuando ustedes someten un elemento a flexión, tiene un momento, ¿no ve? Entonces, este momento, o sea, si ustedes lo ven así, la viga, lo voy a dibujar de esa forma, está como que flexionando, ¿no ve? Entonces, tienen aquí el eje neutro. Ay, más o menos por el medio, ¿verdad? ¿Qué tipo de esfuerzo está pasando acá arriba del eje neutro? Esto es compresión, ¿verdad? Y esto es tracción. Entonces, cuando ustedes tienen esfuerzos a compresión, quiere decir que en la fibra superior está viendo todo esto acá, está como que comprimiendo al elemento, ¿verdad? Y aquí está traccionando. Algo así, ¿no? Entonces, son dos esfuerzos que siempre se consideran en flexión, pero es netamente a la sección transversal, ¿ya? Entonces, por eso en las fórmulas y todo, netamente solo usamos el modo de elasticidad en sección transversal, tanto para cálculo a flexión como a compresión y atracción. Por eso no se maneja tanto el E2 y el E3, ¿no? Aunque sí debería manejarse para tal vez, no sé, a ver, tienes un elemento aporticado, sí vas a tener tres direcciones, ¿no? Entonces sí es bastante necesario entender los modos de elasticidad en cada dirección, a pesar que la norma no te la da. Es interesante, ¿no? Creo que sí te da en la norma americana, pero la norma americana no se puede aplicar a nuestro caso. Sí es curioso, sí, porque es diferente tipo de madera. Entonces, no se puede aplicar nada de ningún país, excepto los países andinos que tenemos casi la misma madera, a nuestra realidad, ¿no? Entonces, esta parte no la van a tocar, ¿sí? Solamente les estoy mostrando para que vean que se puede cambiar de modo de elasticidad en las tres direcciones por el ser ortotrópico, ¿no? Se puede calcular, como he dicho, modo de elasticidad, coeficiente de Poisson en las tres direcciones, el coeficiente de expansión y la cortante, ¿no? O sea, el módulo cortante o el módulo torsional. Hay más, incluso chicos, se pueden hacer un material no lineal en función del esfuerzo y de la deformación. Entonces, ustedes pueden calcular su módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, acuérdense que está en función de strain, stress, quiere decir esfuerzo. A ver, otro color. Aquí, amarrito. No, ahí. Quiere decir esfuerzo. Esto es stress. Y esto acá es strain, deformación. Entonces, esto es como este signo, ¿no? Este símbolo griego. La pendiente, esto es el modo de elasticidad. Y esto generalmente es lineal. Ay, qué feo miel. Lineal, ¿no? Esto está genial para pregrado. Entonces, todo lo que hacemos en la U, solo vamos a ver esto. Listo. Ya cuando estamos en un tema de posgrados, etcétera, vamos a ver lo que son los materiales no lineales, estructuras no lineales, etcétera, o ecuaciones de, perdón, claro, análisis de segundo orden, que también tocamos un poquito en mención de estructuras en la parte especiales, ¿no? En el análisis no lineal, en el tema dinámico de estructuras, tocamos eso bastante, ¿no? Pero se toca superficialmente, no a profundidad. Entonces, fíjense que el SAP tiene un montón de funciones que aún yo no sé tampoco, no les voy a decir que yo sé todo, pero sé que se puede modificar el coeficiente de módulo de elasticidad para un material no lineal, ¿no? Entonces yo me cancela todo, que no quería que sea, eh, no se modifique esto, ¿no? Ahí que esté, listo. ¿Verdad? Y bueno, ahí cancela, ya. Eso sería con respecto al material. Ahora, las
las secciones, fíjense que la columna, acá yo lo he puesto como si fuera un hormigón, aunque no crean. Pero lo interesante es que le he puesto aquí la madera y me quita la propiedad aquí de, ¿se acuerdan de barras, número de barras? O sea, ¿por qué? ¿Por qué les digo? Mira, cuando ustedes quieran diseñar, digamos, a new property, le ponen other, digamos, ¿no? Y tal vez tienen todas las propiedades, digamos, que es el área, el momento de inercia. Esto es genial, digamos, si es que tuvieran todas las propiedades. Y esto les sugiero que hagan cuando tienen todas las propiedades de una sección que no está contemplada en el SAP, como acá les he dicho, ¿no? O sea, aquí eh, es una sección, ustedes van a meter los datos de área, etcétera. Entonces, aquí sí es interesante, ¿no? Poner solamente propiedades mecánicas. Yo les sugiero 100% que hagan esto cuando tengan todo, ¿ya? No prismáticas es cuando ustedes unen dos elementos, ¿no? O esto es un poco eh, interesante igual. Si ustedes quieren hacer cartelas, ¿se acuerdan de hiper? Entonces, pueden hacer aquí, hasta un cierto punto, una sección, y esto puede variar parabólicamente o linealmente, y después unirlo a otra sección, ¿no? Y se puede modelar también en SAP de esa forma. Entonces, más que todo para que ustedes vean que se puede hacer, ¿ya? Y esto es Section Designer. También aquí les da cómo hacer esto, una sección más, ¿cómo les digo? Entonces pueden diseñar incluso aquí, aquí sí o sí tienen que ser cuando ustedes hagan vigas T, por ejemplo, que hagan vigas T así, ¿no? Y tienen que ver aquí aceritos, etcétera. Hay opciones aquí como para que ustedes dibujen tanto aceros como aquí, fíjense, aquí hay para que ustedes puedan hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Se pueden dibujar y... A ver, ahí está. Entonces, clic derecho, entonces ahí van las propiedades y también ahí está el material, etcétera, ¿no? Entonces aquí también pueden poner aceritos. O sea, esto sí me acuerdo. Yo lo he usado unas 2 veces nomás en mi vida, cuando he hecho un proyecto de fundaciones para una Big T, pero me falta recordar unas cositas, ¿no? Para poner aceritos. Me acuerdo cómo era. Por aquí estaba. Esto era para poner aceritos. Draw Reinforcement Shape, ¿no? Entonces aquí pueden poner tipo de acero, ¿no? Ahí está. Entonces, hay como poner, hay como dibujar, eso solamente es cuestión de práctica y ver tal vez un tutorial que habla de esto solamente, ¿no? Hay bastantes en YouTube para aprender el Section Designer en SAP. Sugiero que lo vean si es que quieren hacer alguna sección especial, ¿no? Entonces, en mi caso, el caso más fácil, yo les sugiero meten concreto rectangular y aquí al cambiar el material, fíjense, ya no les da el tema de refuerzo. O sea, aquí, a ver, voy a cambiar otra vez a hormigón, ahí está el refuerzo. ¿Se dan cuenta? Pero como yo he cambiado este, digamos, cámbialo a viga para que se lo analice, aunque no, columna se ve, Sofía. No importa si tiene estos barritos, ¿no? ¿Por qué les digo que no importa? Porque esto es más que todo para diseño. O sea, esto, cuando ponen aquí que el programa te lo diseñe o te lo chequee, aquí siempre tienen que usar chequeo para que ustedes verifiquen los aceritos cuando hagamos hormigón, ¿no? Pero para obtener resultados, tensiones, tracciones, cortantes, momentos, esto al SAP no le importa, digamos, ¿no? Ustedes pueden usar por esta planilla de hormigón que les he dicho para poner una sección cuadrada y punto, digamos. Y automáticamente va a obtener los resultados, o sea, tanto del área, ¿se acuerdan? O sea, en la otra tablita teníamos para poner todos estos datos en función a la sección transversal. Entonces aquí el SAP directamente, esto es para calcular netamente las tensiones, ¿no? Entonces ustedes cambien esto a 0.50
50. Entonces, aquí les va a dar las secciones, fíjense, el área. El área, fíjense que sería 0,50 por 0,50, 0,25. Les dan, ¿no? Momento de inercia en 3. Acuérdense que el 3, aquí ya les dice, ¿no? El 3 es como en X más o menos, ¿no? Y hecho la inercia en Y más o menos, ¿no? Si ustedes calculan la inercia en X, va a ser 0,50 a la cuarta en este caso, ¿no? Dividido entre 2. Ahí tienen 5.20, 0,8 por eso a la menos 3, como es cuadrado, tanto en X como Y tienen la misma, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes pongan acá como sección, les va a calcular directamente el esto, todo esto, ¿no? Y para obtener resultados, me parece genial por esta planilla, ¿no? Entonces, o la ventana de hormigón. Entonces, para que no se vean los cuadraditos, para que saquen capturas, yo les sugeriría a los chicos que metan esto bien, para que parezca cuadrado. Sí, ahí está. Y después lo cambian a esta madera. ¿Ya está? Entonces, aquí lo ponen la sección o la escuadrilla de madera y ya, ok. ¿Vale? Y es lo que he hecho acá, para columna. Fíjense, tengo una escuadrilla de 9 por 9 centímetros. Obviamente esto está en metros. Igual para la columna, cuerdas, etcétera, ¿no? Y así pueden dibujarlo, ¿no? Algo importante también es que aquí es una sección sola. ¿No? Así, chicos. No es por partes, como lo hemos hecho, ¿no? Y esto ya les va a requerir un poco más de práctica, o por lo menos un poco más de entendimiento, cómo analizar esto, porque en realidad sería como una viga. Y en la viga es otra teoría un poco ya más, tendría que explicarles otras cositas más de vigas, pero después de lo que les he dicho, ¿no? Las vigas generalmente se diseñan por deflexión, ¿no? Y estos son los límites de deflexión, que pueden ser así con estructuras, digamos, que estén pegadas a estas vigas, o directamente sola, como en este caso. O sea, ¿qué les digo pegadas o no pegadas? Cuando aquí se apoya, por ejemplo, no sé, aquí dice, ¿no? Cielo raso o con cielo raso. Quiere decir que si se deflecta esto más de esto, puede rajar el cielo raso o puede rajar ciertos elementos que se están apoyando sobre esto. Y por eso esto limita mucho más, ¿no? En cambio, cuando solamente es la estructura madera, entonces se puede limitar menos, ¿no? Esas cositas consideraciones son constructivas y vamos a hablarlo conmigo, no se preocupen, en semestre, pero ya para que estén acostumbrándose o por lo menos viendo qué les va a tocar ahora para hacer el tema de madera. Y bueno, les comento, ¿no? ¿Qué les espera? Entonces, yo les voy a pasar la corrida para que la tengan, para que vean cómo se hace. Y les voy a pasar estas planillas de diseño de compresión. ¿Ya? Aquí te saco una fotito, fíjense, y los esfuerzos de la envolvente. Eso no me has hecho. Entonces, esto es como un diseño, más que todo para mí. Aquí también tengo mi diseño de flexión para la cuerda inferior. Acuérdense que les he dicho que son como vigas, ¿no? Entonces hay que ver pues los momentos, las cositas, o sea, el tema de flexión pura es fácil de analizarlo y después se calcula el ratio, ¿no? Entonces y elegimos la escuadrilla. Es interesante, chicos, esta materia. Me gusta bastante porque habla cosas que a mí siempre me han gustado, me llaman la atención. Y espero también contagiarles ese mismo gusto este semestre. No se aburran, no se, no se desalienten si no entienden algo. Es práctica y estudio nomás. ¿Ya? Es como les había dicho, solamente era como un pantallazo maderas. Ya les va a pasar eso también para que lo estén viendo. Y así, chicos. ¿Ya?
¿No tienen alguna duda, chicos? Y antes de despedirnos, que no quería hacerlo tan larga esta clase, porque solamente estoy mostrando resultados, no estamos calculando ni dibujando nada, pero les he mostrado, creo que a mi criterio, algunos mañas que tengo yo, que he adquirido, bueno, haciendo ya modelos, y no sé, quiero saber su opinión, o si tienen alguna duda. ¿Estamos bien? Pues Kelly, no escucho ni uno de estos días, Kelly. ¿Qué, cómo, las, Sí, cómo, todo bien. Sí, cómo la ves? ¿Cómo la ves la materia? ¿Has tomado ya, no ve? ¿O todavía no has tomado? sí, sí, ya la tomé. ¿Con quién has tomado? ¿Con el Ledesma? Sí. Sí. Ahora comprendo muchas cosas. Muchas gracias, Chris. Ah, qué bueno, qué bueno. La cosa era que ustedes aprendan. O sea, hay cosas que el caballero, por ejemplo, toma mucho tiempo explicando y a veces a mucha gente les cansa. Les digo, ahorita justamente el Inge está dando clases de metálicas a los de a los módulos, ¿cómo se llama este tema? A los de doble diplomado. Su último módulo de estructuras es acero. Así que están sufriendo los chicos, ¿no? Están, porque muchos han pasado con el Inge de ESMA y están en bolas. Eso es lo malo, ¿no? Mejor, a ver un cacho, mejor lo voy a parar antes de seguir hablando de los docentes. Ya, ahí no. O sea, como que eh, les está dando pues lo mismo que yo les he dado, tema de compresión, flexión, y a muchos chicos, bueno, les he dado también material y todo, ¿no? Y es bueno que ustedes aprendan a modelar, porque tal vez en la materia se van a olvidar, ¿no? Todo lo que estoy explicando acá, todo lo que ustedes tienen acá, tal vez se van a olvidar con el tiempo, sí. Pero si ustedes hacen sus planillas, yo les aseguro 100% que no jamás se van a olvidar de este tema de las planillas, ¿no? Y el semestre también con el caballero hacíamos esto, fíjense. A ver, esto que son los diagramas de flujo. Cuatro. Fíjense, entonces tenemos diseño, compresión, madera. Entonces, esto es un diagrama de flujo para calcular si es económico, ¿no? O no. Diseño de tracción de madera, entonces esto es la compresión. Fíjense. Esto es como para que nunca se olviden, ¿no? Que lo que necesitan, etcétera, ¿no? Diseño de compresión. Y si tienen esto, si ustedes han hecho esto, ya, eso es para sus materias, les digo, ¿no? Es bueno que tengan planillas o diagramas de flujo para saber qué hacen, cómo hacer y cómo calcular el resultado, ¿no? Eso, chicos. Con eso yo creo que me despido de maderas. No es mucho, más bien es más fácil que acero. Y no sé, no sé qué más les puedo decir de maderas. Si les sigo hablando, tal vez vamos a hablar de flexión y ya es un poco más complicado, ¿ya? No sé si con el Ledesma en flexión, Kelly o Camila, creo que Camila también estás ahí, ¿no? Igual Nati. Hacen, ¿no? Ustedes, creo que los he visto con el Ledesma. ¿Han hecho flexión? ¿En vigas de madera o no? ¿Cómo es Kelly? Sí, hemos logrado ver algo. No así bien a lo profundo, ¿no? Sino algo. Ya, pero han visto. Bueno, entonces no es más de lo que les he dicho de tensión, compresión y analizar eso y analizar lo que es el tema de ratios para el diseño de escuadrillas.
Eso es lo único que hay que ver, ¿no? En maderas, ¿no? Flexión. Ya, entonces yo creo que con respecto a maderas, ya no voy a hablar más y les voy a pasar directamente esto y les va a pasar esto, les va a pasar este diagrama de flujo también. Me parece importante que lo tengan para que vean cómo se calcula tracción y la compresión. ¿Ya? Esto es importante para ustedes. ¿Ya? Y también les va a pasar esto para que vean cómo era un proyecto y ese mismo proyecto se ve reflejado acá. Y aquí, por si acaso, están todas las cargas, fíjense, los patrones de carga y aquí tenía casi 40 combinaciones. Aquí sí tengo bastantes combinaciones y la envolvente, ¿no? Y aquí está reflejado también todas las cargas, fíjense. Entonces es bastante nomás que tienen que ver, ¿ya? Y véanlo cómo se hace. O sea, el dibujo es facilito. Lo importante es el análisis, o lo difícil parece es el análisis y puesta de carga, ¿no? Como nos ha mostrado igual nosotros. Y entonces, chicos, los espero mañana. Mañana yo creo que vamos a hacer fundaciones, ya así para tomarnos más tiempo en eso, ¿no? Y me gustaría hablar obtención de resultados, interpretación y también con la norma para obtener resultados para diseño de fundaciones. Entonces, con eso ya vamos a terminar hasta el día sábado, lo que es análisis de esfuerzos combinados para diseño de fundaciones. ¿Ya? Entonces, ¿no tienen alguna duda, chicos? ¿Comentario? ¿Algo que quieran aportar antes ya de dejar de hablar de madera? ¿O su proyecto de, como les había dado, de acero, hasta el día domingo tienen para presentar los que van a ir por el certificado? Ya, chicos, entonces, que tengan muy buenas noches. Gracias por la atención. Nada, que es un gusto siempre enseñarlos. Ya, entonces, el domingo, mañana nos vemos igual a las 7, netamente para fundaciones. ¿Ya? Son horas, chicos, que tengan buenas noches.